Tenga un cordial saludo, estimada docente. Mi nombre es Antonio Jesús Ramos Guamán y en esta oportunidad voy a presentar la tarea académica número 1, Informe de Inconstitucionalidad de Norma Jurídica Vigente. Ley 32419, Ley de Amnistía para Militares y Policías. Esta ley fue publicada en agosto del 2025 y concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa por hechos ocurridos entre 1980 y 2000, esto en la lucha contra el terrorismo. Esta norma ha desatado una fuerte controversia. Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU advierten que abre la puerta a la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y afecta a los procesos judiciales en curso y a sentencias ya firmes. Además, juristas sostienen que la norma es jurídicamente inaplicable y recuerdan que los jueces pueden recurrir al control difuso para no hacerlo. Paralelamente, familiares de víctimas la han calificado como ilegal, injusta e inhumana, al debilitar la memoria y la búsqueda de la verdad. La fiscal de la Nación, ahora suspendida, Delia Espinosa, anunció que también presentaría una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La titular del Ministerio Público confirmó que el proyecto de demanda se encuentra listo y que será revisado por la Junta de Fiscales Supremos. Asimismo, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. En el petitorio, la autoridad señala que esta norma vulnera el derecho de igualdad, derecho a la verdad, justicia y reparación, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, así como la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos. Podemos ver algunos puntos claves de esta inconstitucionalidad, como la vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, artículo 139, puesto que es un derecho fundamental que garantiza el acceso a la justicia, un proceso con las debidas garantías y la ejecución de las resoluciones, asegurando la protección de los derechos de las personas mediante un proceso justo, y la imposibilidad de ser juzgado por órganos de excepción. También la vulneración al derecho de igualdad, puesto que este derecho fundamental tiene dos facetas, la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley, y no impide diferencias de trato si éstas están justificadas objetiva y razonablemente. Asimismo, la vulneración al derecho a la verdad, justicia y reparación, artículo 3, pues es un conjunto de derechos para las víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que incluye el derecho a conocer los hechos, los perpetradores y el destino de los familiares, asimismo como el acceso efectivo a la justicia y a una pronta reparación. Por último, el artículo 55 de la Constitución Política del Perú establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. La cuarta disposición final y transitoria del mismo texto constitucional ordena que las normas relacionadas con los derechos fundamentales se interpreten de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. El positivismo excluyente de Kelsen. Para entrar en contexto respecto a esta ley, debemos saber que Kelsen busca una ciencia jurídica independiente de la moral y los hechos sociales. Kelsen sostiene una separación conceptual necesaria entre derecho y moral, considerando que el derecho es un orden normativo distinto al de la naturaleza. Para él, derecho y moral son órdenes sociales distintos y separados. Se centra en su teoría pura del derecho, donde su objetivo es una teoría jurídica pura, que se concentre únicamente en las normas jurídicas positivas y no se ve influenciada por la ética, la sociología o la política. En ese aspecto, además que dicha norma se contrapone y contradice con varios artículos de la Constitución, podríamos decir que tiene como influencia de su origen a otros puntos que Kelsen separa del derecho, tales como la moralidad y la política. Esto tras declaraciones de la expresidente Dina Boluarte, donde dijo que con esta ley honra a quienes lucharon contra el terrorismo y les devolvieron la dignidad que nunca debieron ser cuestionada, evidenciando así sus razones claramente influenciadas y distantes a las normas jurídicas positivas. El positivismo incluyente o metodológico de Hart. En la postura de Hart acepta que la separación de derecho y moral puede ser conceptualmente flexible, permitiendo que un sistema jurídico incorpore criterios morales en su definición. Si bien el derecho no debe definirse por la moralidad, un sistema jurídico puede conceptualmente incorporar principios morales como criterios de validez si así el sistema lo establece. Es así que en perspectiva de Hart, esta norma es inconstitucional porque no es válida según la regla de reconocimiento.
que puede incorporar principios morales como la justicia o el debido proceso. Por lo tanto, si la regla de reconocimiento del sistema jurídico de un país establece la validez de una norma basándose en su conformidad con un principio moral, una norma que viole este principio no sería válida y sería considerada jurídicamente inconstitucional. El positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli busca identificar y corregir las lagunas e ilegitimidades del derecho y los excesos de poder, especialmente a través del modelo del garantismo. Esta teoría reformula conceptos jurídicos para establecer límites al poder y garantizar los derechos fundamentales, diferenciando entre los derechos subjetivos y sus garantías, promoviendo así un sistema de derecho que asegure la máxima eficacia de estas garantías, especialmente en el ámbito penal. Ferrajoli defiende la idea de que los derechos fundamentales son absolutos e inalienables. Esto significa que no pueden ser sacrificados o limitados de manera arbitraria. Considera que los derechos fundamentales son el límite infranqueable que el Estado no debe traspasar en su ejercicio del poder. Esta posición se opone a cualquier forma de utilitarismo que justifique la violación de los derechos fundamentales en función de un bienestar social mayor. Por lo tanto, una ley que contradice los principios constitucionales o los derechos fundamentales, aunque haya sido creada por el órgano legislativo correspondiente, pierde su legitimidad sustantiva. Por ello, se debe separar el ámbito jurídico del ámbito moral, considerando que los delitos, como los de lesa humanidad, deben ser tratados como violaciones de la ley y no como pecados. El realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. El realismo jurídico de Rawls, al alejarse del positivismo, se enfoca en la eficacia y la práctica del derecho, argumentando que las normas jurídicas son directivos impersonales cuyo significado se encuentra en su aplicación por parte de los jueces para justificar sus decisiones. Para analizar la Ley 3241-9 desde la perspectiva de Rawls, antes debemos conocer su concepto de vigencia, donde plantea que la vigencia de una norma implica que ésta es efectivamente aplicada y usada para justificar las decisiones judiciales. En este caso, una ley inconstitucional, si es consistentemente ignorada por los tribunales y no forma parte de las decisiones judiciales en la práctica, no sería considerada válida ni vigente por Rawls. Es decir, para Alf Rawls, una ley inconstitucional carecería de validez práctica porque, aunque formalmente pudiera existir, no sería derecho vigente en el sentido de que no sería aplicada ni respaldada por la realidad social y las decisiones judiciales. Esto se puede evidenciar en el caso donde un juez peruano rechazó aplicar esta ley de amnistía aprobada por el gobierno. Caso real de un juez peruano respecto a la Ley 3241-9. La Corte Superior Nacional informó que el sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Leodán Cristóbal Ayala, declaró infundada la solicitud de excepción de amnistía en un proceso seguido a 8 exmilitares acusados por abuso de autoridad, tortura y violación sexual. La acusación fiscal indicó que los actos cometidos durante operativos contra organizaciones subversivas implicaron detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas y agresiones sexuales contra mujeres comuneras. En ese sentido, la Corte Superior remarcó que el juez decidió inaplicar en el caso concreto y mediante la potestad constitucional del control difuso la ley de amnistía, al considerarla inconstitucional y contraria a los tratados internacionales. Podríamos decir entonces que el juez adoptó criterios morales al inaplicar esta ley y mantener en curso este caso, puesto que se centró en el principio de moralidad procesal que asegura que la administración de justicia sea ética, justa y digna de confianza. Este principio busca garantizar que las decisiones judiciales sean razonables y no violen los derechos fundamentales. Recomendaciones. La ley debe ser creada de forma general, estableciendo normas que no concedan privilegios ni impongan obligaciones, que no beneficien o afecten a otros en condiciones similares. Se debe asegurar que las normas expresen la voluntad general y el interés público y no intereses subalternos o privados. Es recomendable que juristas y otros expertos en la materia analicen la constitucionalidad de las propuestas de ley para evitar que errores pasen desapercibidos. Conclusiones. Para Kelsen, la validez de una norma jurídica se determina por su pertenencia al ordenamiento jurídico y por haber sido creada conforme a las normas ya existentes, no por su moralidad. Sin embargo, dicha validez se fundamenta en una norma jerárquicamente superior, de manera que una norma que contradiga la Constitución es inválida.
Hart sostiene que el positivismo incluyente mantiene la separación conceptual entre derecho y moral. Sin embargo, reconoce una conexión intrínseca, permitiendo que el contenido moral sea un criterio de validez jurídica. Asimismo, si la ley es tan contraria a los derechos que la regla de reconocimiento la considera inválida, entonces los tribunales pueden no reconocerla o incluso declararla inconstitucional. El positivismo crítico de Ferrajoli, conocido como garantismo, distingue entre la validez y la legitimidad, afirmando que la legitimidad de un derecho depende de su respeto a los derechos fundamentales. Por ello, para Ferrajoli, una ley que viola los derechos fundamentales no es un derecho legítimo. Por último, para Alf Rose, una ley no es inválida en el sentido absoluto si es anticonstitucional, sino que su vigencia disminuye si los jueces dejan de aplicarla consistentemente o si la sociedad no la acata. Al no tener respaldo en las decisiones judiciales, como pudimos ver anteriormente, esta ley perdería su vigencia y a la vez su validez. Eso sería todo, estimado docente, y hasta otra oportunidad.